A ver, tengo una duda. ¿Me escuchan bien ahí o se escucha mejor los que están viendo en YouTube? ¿Se escucha bien ahí o se escucha mejor aquí? A ver, platíquenme porque tengo esa duda. Ya ni sé yo, hombre. Yo no soy bueno para la tecnología. Teresa Carranza, buenas tardes. José Martín Aguirre. Oh, buen día, doctor. Mi niña de 3 años tiene tos con flemas. Un remedio para ella con el escorpionazo no lo tolera. Saludos. Una niña de 3 años que tiene tos, flemas, expectoraciones, es porque le están dando muy mala comida. Le están dando en exceso azúcar refinada, lácteos, harinas, le están dando comida chatarra, etcétera. Lo que tiene que hacer es suspenderle todos esos alimentos. No son saludables para el ser humano, lo siento. Si no tolera el escorpionazo a esta niña, denle el jugo de naranja con guayaba, perejil y miel. Eso hace que expectore las flemas rápido. ¿Sí? Créanme. Y suspendan la comida, que ya lo dije. Jazmín Ariñaga, ¿cuáles son los nutrientes para la matriz? Cuando dicen matriz se refieren al útero, obviamente. Para que esté funcionando saludablemente la matriz, la berenjena es de lo mejor que hay. El jengibre. Hay un té que se llama barbasco, fenomenal para la matriz. Hay una... es que no es planta, pero es el camote, o también llamado ñame, y todas sus variedades. Lo puede cocer, le pone jugo de limón, sal de grano, que es como me gusta a mí, o se lo puede nada más cocer y ya simplemente, o crudo, como quieran. En inglés le llaman sweet potato. Esto sirve para la función saludable de la matriz. El nopal, también llamado cactus, la sábila, también llamada aloe vera, son fenomenales para la matriz. Y tiene que estar muy bien de su situación mental, porque todas las enfermedades se inician con un problema de mala emoción, mal sentimiento. Todas las enfermedades, quiero que sepan eso. Las enfermedades de la matriz es un problema de feminidad en las mujeres. Es un problema normalmente es falta de feminidad, aunque no lo crean. Hoy en día los hombres se comportan como mujeres y las mujeres se comportan como hombres. Hoy están locos, está vuelto de cabeza el mundo, está loco el mundo. Lo siento, pero es la verdad. Yo los veo como hay este problema mundial. Bueno, no voy a entrar en polémica porque si no me meto en problemas yo solo. Lidia Flores, sigo con las preguntas de YouTube, luego Facebook y luego Instagram. ¿Sí? Puse ajos en miel de abeja y la miel se derritió como agua. ¿Está bien o la miel es falsa? No, está bien. Gaspar Santiago Tomás, buenas tardes. Saludos, Dios me lo bendiga. Saludos, hombre. Nora Isela Rueda Hernández, buenas tardes. Mis doctores favoritos, saludos y bendiciones. Saludos. Lidia Flores, ¿la limpieza hepática ayuda a quitar el colesterol? Sí, voy a explicarlo por qué. Qué buena pregunta hicieron. El 70% del colesterol que está en nuestra sangre lo produce el hígado. El otro 30% es el que viene en los alimentos que ustedes se comen, chicharrón prensado, comida frita, carnes rojas y blancas, etc. Esto lo digo porque un animal como el tigre, por ejemplo un lagarto, un perro, un gato, una ballena, un tiburón, ya me entendieron, ¿no? Animales que obviamente son carnívoros, pero totalmente con dientes, con los colmillos muy claros. Bueno, ellos no producen colesterol en su hígado, por lo tanto necesitan comer colesterol y proveerse de ello en los alimentos, porque si no, pues se mueren. Tienen que tener colesterol, es fundamental el colesterol. El ser humano ya produce muchísimo colesterol todos los días en el hígado. Por lo tanto, no hace falta que coma tanto colesterol en la dieta. ¿Sí? Si no me creen lo que les estoy platicando, lean las investigaciones del doctor Hans
es alemán. Günther Kugler. Hans, H-A-N-S, Hunter, H-U-N-T-R, Kugler, con diéresis. K-U con diéresis, que eso se llama en alemán Umlaut, G-L-E-R. Hans Hunter Kugler. Búsquenlo en internet. Él ha hecho una cosa maravillosa para demostrar todo esto que les platico. ¿La limpieza hepática sirve para bajar el colesterol? Sí, por lo que ya expliqué. Seguimos. María Palma, buenas tardes, doctor. Aquí siempre escuchándolo desde Minnesota, Estados Unidos. Saludos a Minnesota, que está súper frío en esa zona. Marta Loesa, buenas tardes, doctor. ¿Qué puedo tomar para quitar el dolor de estómago como si tuviera mucha hambre? Posiblemente tenga usted úlcera gástrica. No lo puedo saber desde aquí, pero es muy probable. Yo recomendaría que tome el té de hojas de guayaba, el té de cuachalalate, árnica y cancerina, y que tome mucha limonada, o sea, agua con limón y miel. Eso debería de solucionar el problema. Ahora, si alguien tiene genuinamente hambre, apetito, pues coma. Intente comer algo saludable, esa es la clave, porque todos tenemos hambre en algún momento, eso es válido, pero coma algo saludable. Seguimos. ¿Alguien con hernia hiatal y esofagitis puede hacer ejercicio? Sí. Para el problema del nervio ciático, ve con un doctor alfabiotista y te lo va a resolver, mira, en 5 segundos. Carmen Correa, doctor, solo para decirle que mi cuñado tiene cirrosis y con sus tratamientos ya se siente mejor, ya se siente mucho mejor, cuando los doctores lo habían desahuciado. Muchas gracias. Carmen, por favor, compárteme tu teléfono, llama al consultorio porque me encantaría entrevistarlo a él en nuestro programa aquí del YouTube, hombre, para un testimonio. ¿Sí? Lidia Flores, ¿cuál es la mejor vía para bajar de peso saludablemente? Una estrategia para bajar de peso rápido es un día a la semana. Comer todo el día nada más fruta, de un tipo de fruta preferentemente, es decir, papaya, manzanas, ¿sí? etcétera. Practiquen ejercicio de forma regular. Les recomiendo que desayunen a las 7 de la mañana, coman a las 12 y su cena que sea a las 5 o 6 de la tarde. Después de esa hora ya nada más lo que pueden comer tal vez sea una fruta, tal vez una ensalada, té, y es todo. Pero lo ideal sería que la última alimento sea a las 5 o 6 de la tarde. Hagan ejercicio. Ya les dije, la parte emocional de la obesidad es que el paciente se siente humillado. Entonces realmente lo que le falta al obeso es amor por sí mismo. Ese es el problema más fuerte. Yo no puedo darle 5 gramos de amor por ustedes mismos. No puedo. ¿Cómo le hago? Tienen que descubrir ese amor en ustedes mismos, quererse a ustedes mismos. Que la gente que es obesa no se quiere a sí misma. Por favor, no me quieran engañar. ¿Cómo puede ser que alguien que pesa 200 kilos me diga, yo me quiero mucho, doctor? Sí, cómo no. Que se lo digan a alguien más, para no decir una palabrota. Que se lo digan a alguien más, porque eso no es cierto. Eso no es cierto. Y no lo digo para criticarlos, lo digo para abrirles los ojos. Lo que les falta es amor por ellos mismos, ¿sí? Entonces los demás no vamos a criticarlos, vamos a darles un apoyo a la gente obesa para que se quieran a ellos mismos. Es lo que hay que hacer.